Alguna de vosotros me ha preguntado por lo que opino sobre el tema de Jenny Hermoso en Twitter y por comentarios del canal. Vamos a intentar explicarlo de una manera rápida, partiendo de dos cuestiones, creo que además objetivas. La primera, que Jenny Hermoso pues es una gran jugadora. Es ahora mismo Balón de Plata y creo que quedó tercera en el The Best. Es una jugadora de 31 años. Hablo de memoria, creo que es la máxima anotadora de la Liga Española, la máxima anotadora histórica. En fin, una jugadora que no es indiscutible. Por otro lado, el Real Madrid quiere a las mejores jugadoras. Entonces, parece que por ese lado encaja la historia. A eso hay que añadir que, bueno, hay gente que comenta que por su situación personal, pues tal vez desee salir del Fútbol Club Barcelona. Lo que parece añadir un poquito más de caldo de cultivo, de fuego, ¿no? De carbón al fuego. A eso le añadimos unas declaraciones de hace un día o dos reconociendo contactos con el equipo blanco. Bueno, pues entonces parece que todas las piezas encajan. Bueno, no todas. ¿Por qué? Lo primero, que el Real Madrid, es cierto que si se pone a tiro Jenny Hermoso, pues la va a contratar. Pero se tiene que poner a tiro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es el rol que más prioridad tiene por cubrir el Real Madrid. No es el tipo de jugadora que está buscándose hoy por hoy en el Real Madrid. Por edad y por posición. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya hablamos en el vídeo en el que comentamos nombres que aparecen. Estamos a finales de enero y ya aparecen auténticas listas de la compra de jugadoras, ¿no? Hay un número de jugadoras por encima de las posibilidades del Real Madrid, de Barcelona, Arsenal y Bayern de Múnich, los cuatro juntos, ¿no? Bueno, para mí esto es un juego del intermediario, del representante de Jenny Hermoso y de la propia Jenny Hermoso. El deseo de la jugadora, por las declaraciones que ella misma está haciendo, es renovar por el Barcelona. El Barcelona parece que está en negociaciones con Miedema, lo cual puede involucrar pérdida de peso en el equipo por parte de Jenny Hermoso. Y Jenny Hermoso, por otro lado, lo que está buscando es su último gran contrato. Es lógica también su postura. Entonces, en ese tira y afloja, pues metes el nombre de otros equipos. Y uno de los equipos que más pueden escocer en Can Barça es el del Real Madrid. Si tú reconoces contactos con el Real Madrid, pues es una manera de decir, espabila, que ahí están nosotros, ¿no? No es más que eso, es un juego de representación donde hay un deseo de quedarse en el Barça. Yo creo que el Barça quiere quedarse con Jenny Hermoso y lo que están buscando es, bueno, tensar la cuerda, ver cuál es la posición de cada uno y al final yo creo que llegarán a un acuerdo, renovará por el Barcelona y ya está. Y el Real Madrid tampoco va a hacer locuras por Jenny Hermoso. Si al final el Barça prescinde de sus servicios, Jenny Hermoso no llega a un acuerdo y llama a la puerta del Real Madrid y alcanzan un acuerdo, evidentemente el Real Madrid no va a decir que no. Pero no creo que ni que sea la prioridad ni que sea realmente un deseo del club, aunque es una gran jugadora y, como hemos dicho antes, el Real Madrid quiere a las mejores jugadoras y se le podría encontrar un hueco, porque las grandes jugadoras se les encuentra un hueco.
a esto hay que decir que cuando uno da nombres para futuribles, pues habrá que coger y decir también los nombres de las que hay que dar de baja, porque no podemos estar dando nombres y nombres y nombres. Hay que dar bajas también. De hecho, creo que el máximo permitido son 25. Bueno, aunque como la liga es nueva y todavía están los estatutos por aprobar, lo mismo el número cambia. Y también hay que considerar el número de extranjeras, que tampoco está acordado. Entonces, ojo con con las listas de la compra, porque hay que tener todavía un poquito de pies de plomo. El caso es que yo me espero que Jenni Hermoso, que es en lo que estamos, Jenni Hermoso, se solucione a favor del Barcelona dentro de pocas semanas. Por lo demás, pues suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestra atención y a la Madrid.